Hola amigos, colegas, este es el primer video de la escuelita para terapeutas ocupacionales. Estoy muy nerviosa, me siento un poco perdida porque este tema de la tecnología lo estoy aprendiendo, es nuevo para mí, así que a lo mejor este video no salga tan bonito como quisiera, pero los demás van a ir mejorando, créanme que. El primer video de esta serie de videos, yo lo quise hacer sobre lo que se llamaría educación en salud o comunicación en salud, también se pudiera hablar. En inglés ellos le dicen health literacy, que es como conocimiento sobre salud, ¿ok? ¿Y por qué lo quise hacer sobre este punto en particular? Porque a mí me parece que nosotros como terapeutas ocupacionales no tenemos como muy claro nuestro rol en educación en salud o en comunicación de salud. O tal vez no lo hacemos con, digamos, el empoderamiento que necesitamos para hacerlo un poco más, ¿ok? Porque no es que no lo hacemos, si lo hacemos de una manera muy tímida. Es mi experiencia, tal vez ustedes tienen otro tipo de experiencia y lo han hecho muchísimas veces de manera increíble, pero es como un poco lo que yo he visto en mi país, Venezuela, y un poco en general en Latinoamérica. Somos un poco tímidos para esto, porque pensamos que no tenemos el poder para. Entonces, bueno, toda la información que vamos a manejar está en una presentación PowerPoint justo aquí al lado del video, y algunos extractos de texto los voy a ir poniendo aquí en este espacio que está en blanco en el video, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es educación en salud? Educación en salud es la mejor traducción que pude conseguir para lo que sería health, la siguiente palabra no es fácil, literacy. Literacy se escribe, literacy, que es conocimiento. Básicamente es una persona, en términos generales, sabe leer, sabe escribir, puede interpretar información para moverse en la comunidad, ¿ok? La educación en salud está básicamente definida como la información que una persona maneja en relación a su condición o en relación a enfermedades que pueden ser prevenibles y tratables. Nosotros sabemos que hay comportamientos de riesgo que afectan la salud y la ocupación, y cómo la persona o cómo la población maneje esta información va a depender de cómo ellos manejen este comportamiento de riesgo. Por ejemplo, la obesidad, el azúcar, consumo de grasa, sedentarismo, tabaquismo, ingesta de alcohol, durante el embarazo, consumo de drogas durante el embarazo, ese tipo de cosas. Entonces, el TO, y aquí ya empiezo a entrar en materia, el TO tiene funciones directas en la promoción de la salud para contribuir y crear una sociedad más saludable y educada en lo relacionado a la salud. De esto quiero partir porque la formación en salud o la educación en salud es competencia, obviamente, de todos los profesionales de la salud, y cada profesional desde su área de práctica, desde su área de intervención, tiene la obligación de educar al consumidor, cliente, participante, como ustedes le llamen en su práctica. Entonces, es una obligación. Primero es un rol profesional, o sea, está dentro de nuestras funciones, y además es un deber ético, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto se logra a través de la creación y el uso de estrategias de educación en salud, el desarrollo de materiales accesibles, entendibles y usables para el amplio espectro de consumidores. La educación en salud afecta la habilidad de tomar decisiones y de participar activamente en actividades relacionadas al mejoramiento de la salud, o en este caso al mejoramiento del desempeño ocupacional. ¿Por qué es tan importante que nosotros eduquemos a nuestros pacientes, clientes, participantes, como ustedes le llamen, consumidores? Porque mientras más educados estén en su condición, mejores decisiones van a tomar, pero también van a hacer mayor adherencia a lo que es el proceso de intervención.
Adherencia me refiero a que si un paciente, en el caso de pediatría, ¿okay? Cuando nosotros hablamos de paciente, obviamente es un niño, pero detrás de ese niño hay una familia. Entonces en pediatría pasa algo particular, que nos toca educar al niño cuando ya el niño tiene cierta edad y cierta capacidad para entender qué es lo que está pasando. Pero también nos toca educar, sí o sí, nos toca educar a todo ese grupo de colaboradores que están detrás del niño. Por eso es que en pediatría el cliente o el paciente no es, por ejemplo, en cirugía de la mano, traumatología, digamos, condiciones que afectan al adulto, porque el adulto es responsable de lo que hace, es responsable de lo que no hace y bueno, depende de él. En el caso de los niños, quienes son responsables de este niño son todos los colaboradores que están atrás. Obviamente la familia, los cuidadores y en otro plano, no sé si más importante o menos importante, las otras personas que impactan en la vida de este niño como son los maestros. Entonces, cuando hablamos de educación en salud en pediatría, estamos hablando, uno, llega un punto donde el niño puede entender qué está pasando, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, pero es la educación de todas estas personas que están detrás del niño. La mamá, el papá, los hermanos, si es necesario, los cuidadores, la abuela, los tíos, la señora que lo cuida, más atrás, en otro nivel de alcance, maestros y auxiliares de salón. En uno un poco más amplio, las otras personas que pueden tener contacto con este niño y pueden afectar su desempeño. La señora del transporte, la señora de la cantina, el profesor de educación física, el profesor de natación, si tiene un profesor de natación o si va a clase de fútbol. O sea, es como por aros, todas las áreas o todas las personas que pueden impactar a este niño. Todas esas personas tienen que entrar en el plan de educación, todas. Obviamente con mayor énfasis en papá y mamá, porque finalmente son los que toman las decisiones del niño. Pero incluir cuidadores, incluir a maestros es sumamente importante. Porque una de las, digamos, de las ganancias al mediano y largo plazo de la educación en salud es que las personas que reciban la información y la comprenden, luego se vuelven comunicadores de esta misma información. Y la información se disemina y se disemina y se disemina. Entonces, éticamente hay dos principios del Código de Ética de Terapia Ocupacional que hablan directamente de la educación en salud, de nuestra obligación ética de educar al paciente y a su familia. Muchos artículos y muchos principios pueden tocar el tema de la educación, pero básicamente los dos, el principio 1 y el principio 4. El principio 1 es el de beneficencia, que es el principio 1, dice: el profesional de terapia ocupacional debe demostrar interés por el bienestar y seguridad de los consumidores de sus servicios. El punto 1.11 habla de proveer educación, instrucción y adiestramiento al consumidor relacionado a su área de especialidad y nivel de competencia. El principio de justicia social, que es el principio número 4, habla de que el personal de terapia ocupacional deberá proveer servicios de forma justa y equitativa. El punto 4.2 dice: asumir la responsabilidad de educar a la sociedad sobre los valores de los servicios de terapia ocupacional en la promoción de la salud y bienestar, porque básicamente la educación en salud es promoción de salud y bienestar, y reducir el impacto de la discapacidad y de la enfermedad. El punto 4.4 también del principio de justicia social habla de que es obligación ética de los terapeutas ocupacionales proveer actividades que beneficien el estado de salud de la comunidad. Entonces, no solamente está contemplado como nuestro rol, como uno de nuestros roles de intervención, sino que además son principios éticos, que por eso tenemos que hacerlo también. Entonces, la educación en salud inicialmente estaba relacionada a las habilidades de un individuo para recolectar, interpretar y usar información para tomar decisiones efectivas relacionadas a su salud y bienestar. Este era el concepto aceptado para el 2004. Luego, para el 2016, después de una revisión importante, el concepto evoluciona a que la educación en salud es la habilidad del individuo, las habilidades de comunicación de los profesionales de salud
y el contexto o ambiente en el cual la información es diseminada. Entonces ya la educación en salud no solamente es responsabilidad del paciente, cliente, consumidor, participante, sino que también es responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud de comunicar esa información dentro de un contexto o ambiente que facilite o promueva o ayude a la comprensión de esta información. Porque no es solamente diseminar la información, es ayudar a que el paciente realmente la entienda, o en este caso la familia. La entienda y la use. ¿Okay? Entonces, cuando todos los elementos se reúnen, que serían la educación en salud, la comunicación del profesional y el contexto o el ambiente, cuando todo esto está junto, la educación en salud promueve la participación, el empoderamiento y el control sobre la vida diaria del paciente y su familia. En pediatría, esto es muy importante porque el impacto más esencial o poderoso para mí, personalmente hablando, es el cambio en la mirada hacia el paciente, en este caso hacia el niño, y la modificación de paradigmas personales y familiares, resultando en una reacomodación de expectativas, emociones y dinámicas personales. Y aquí les quiero contar una historia. Porque yo decidí hacer este video en primer lugar sobre este tema. Hace poco, muy poco tiempo, 2 meses más o menos, estaba yo trabajando en un consultorio. Bueno, realmente estaba en prácticas clínicas, en pasantía. Y estamos tratando un joven de 15 años con dispraxia. Ya un muchacho high school, grande, bachillerato, alto, fornido, muchachote ya, pues, con bigotes asomados, un muchacho muy dulce, con dispraxia, que también tenía problemas de alimentación porque todavía era muy selectivo para comer, comía 2, 3 cosas, problemas de coordinación, muchas dificultades de organización del tiempo, bueno, todo lo típico que va conllevando la dispraxia, especialmente a esa edad, ya en el bachillerato o en high school. Y entonces este muchacho, de una familia con buenos recursos económicos, él recibía toda la terapia que él necesitaba. Él iba 2 veces a terapia ocupacional, estaba con un entrenador personal para trabajar todo lo que era el condicionamiento físico. Creo que estudiaba música, creo que él tocaba violín y creo que o sea, era un niño, o un joven, mejor dicho, sumamente ocupado, con un horario de locos, porque 2 veces iba a terapia, iba al gimnasio 3 veces a la semana con su entrenador personal, iba a clases de, creo que violín los viernes, o sea, más toda la carga académica que tenía de la escuela. Entonces, este niño, joven, ya estábamos a punto de empezar el año escolar. Y saben que la semana antes de empezar las clases, todos los niños con problemas de aprendizaje, con dispraxia, con déficit de atención, con trastornos de ansiedad, con cualquier cosa, la semana antes de empezar clase es lo que se llama la semana roja. O sea, ellos empiezan a sentirse muy, muy mal esa semana, porque ya están anticipando que ya el lunes empieza la escuela y bueno, empezamos otra vez con las cosas más difíciles para ellos. Entonces estábamos justo esa semana, en esa semana previa de empezar las clases, y ya él estaba sumamente ansioso, estaba sumamente cansado porque, su familia, entendiendo la condición de su hijo, por supuesto lo que quieren es lo mejor para él. El punto es que estamos en la sala de espera, lo recibimos, entramos a terapia, él ya tiene tiempo en terapia, entonces ya él está acostumbrado a hablar de lo que le preocupa, de que está muy asustado, está muy ansioso, el lunes empieza colegio, ya está en high school, es mucha tarea la que le viene, y este muchacho empieza a colapsar emocionalmente. O sea, con las lágrimas aquí,
o sea, estaba aterrado porque ya el lunes comenzaban las clases. Entonces, la terapeuta increíblemente manejó la terapia, lo contuvo, le dio estrategia, lo de siempre, que ya eso lo hablaremos en otros videos. El punto es que cuando salimos a la sala de espera a entregarlo con su mamá y a darle reporte de lo que habíamos hecho en terapia y a decirle qué es lo que vamos a hacer la próxima terapia, ellos empiezan a hablar y este muchacho empieza a llorar. O sea, ahí fue donde colapsó completamente. ¿Por qué? Porque su mamá, a pesar de ser una persona con un buen nivel económico, con un buen nivel de educación, su mamá era sumamente demandante, es sumamente demandante. Entonces, es como que este niño siempre estaba sintiendo de que él nunca hacía lo suficiente para que su mamá estuviera contenta. O sea, tienes que tenerlo hecho, lo presionaba, lo tienes que hacer, no te puedes poner a llorar. O sea, dale. Familia latina, por supuesto. Entonces, la terapeuta, yo no entro en esa discusión, me pregunta si es usual que las familias hispanas sean tan demandantes y demandantes desde el punto de vista esto se hace ya, o sea, así es como va a funcionar esto y punto, o sea, apúrate, hazlo, porque sacaste B, no es B, es A, porque sacaste 17, no es 17, tienes que sacar 20, este tipo de familia, especialmente la mamá. Entonces este niño colapsa emocionalmente y claro, ahí es donde yo entiendo que es que ella no entiende el problema de su hijo realmente. Aquí en Estados Unidos hay una cosa muy particular. Esto era una terapia privada, no pasaba por seguros ni nada, los papás lo pagaban de su bolsillo. Entonces aquí hay una cosa muy particular y que pasa muchísimo, nosotros en Latinoamérica también, que es que no nos sentamos a hablar con la verdad sobre los diagnósticos. Porque ¿qué pasa en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica usualmente, o cuando éramos técnicos superiores universitarios, entonces tenemos a los licenciados por arriba. Los que somos licenciados o que somos licenciados en técnico, entonces tenemos por encima al médico. Entonces hay un juego donde los especialistas se lanzan la pelota, o no se lanzan la pelota, alguien más tiene que hablar del diagnóstico con los papás. Usualmente a veces la responsabilidad cae sobre el psicólogo, a veces cae sobre el médico, y hay papás que, bueno, tienen la suerte que caen con un grupo de terapeutas o de profesionales que se sientan y les dicen, este es el diagnóstico, esta es la expectativa, esto es el pronóstico, esto es lo que puede pasar, esto evoluciona así, lo tenemos que hacer así, así, así. En el caso de este niño no funcionó así. ¿Okay? Este niño iba a terapia más o menos desde los 9 años y el problema era lo selectivo que era para comer. Problema que seguía exactamente igual 6 años después, 7 años después. Pero nadie se había sentado a explicarle a la mamá realmente lo que significa una dispraxia, cómo funciona una dispraxia, cómo se sienten ellos como dispráxicos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces todo es como de puntillas, porque hay un tema extraño de que yo no lo puedo decir porque eso le toca a la psicóloga, de que la psicóloga se molesta si se lo digo yo, de que todos estamos esperando que se lo diga el médico, pero el médico no se toma el tiempo porque la consulta dura si acaso media hora. Entonces se lo explica o en un lenguaje que la mamá no entiende, o se lo explica muy por encima o minimiza el problema típico de los médicos. Ay, no te preocupes, ay, tú sabes que los varones son flojos, ay. Pero entonces, para concluir esto, yo entendí que su mamá, su familia básicamente, toda la vida ha tenido todas las intenciones y la disposición económica, de tiempo, de energía, de invertir en lo que este niño necesita. Terapia, pum. Personal trainer para los músculos, pum. Violín, pum, lo que sea. Pero ellos no han comprendido lo que significa una dispraxia.
¿Por qué? Porque si ellos entendieran cómo funciona un dispráxico, no le exigirían de la manera en que le exigen, no lo manejarían emocionalmente de la manera como lo manejan. O sea, tendrán que haber hecho ajustes en la dinámica familiar. Tener una familia muy estricta, sumamente demandante con este niño. O sea, este tipo de familias o de mamás que sacas un 18 y te mira como que, o sea, ¿y cuándo vas a sacar el 20? Ese tipo de familia, ¿ok? Y ojo, esto no se trata de juzgar a la familia, esto no se trata de decir, ay, qué mala madre, ay, qué mala. No, porque tenemos que mirar lo que son los estilos de crianza, que de eso vamos a hacer un video más adelante. Estilos de crianza, historia de crianza familiar, cómo esta familia fue criada también, cómo esta mamá, que es la que maneja todo todo este proceso terapéutico para este niño, cómo ella fue criada, pero sobre todo su creencia personal de qué es lo que significa ser una buena madre, especialmente los hispanos, porque tal vez ella tiene, tal vez no, ella tiene la firme convicción de que si ella no le exige y no lo aprieta y no lo lleva al trote, él no va a ser mejor, él no va a superar sus dificultades. Muchas de las dificultades que él tiene, la mamá, que es el error muy común, cuando no se entiende el problema, cuando hay una dificultad X, la primera explicación es que eso es conductual, eso es que no te da la gana. Este niño come 3 cosas, creo que come, no me recuerdo, pan solo, así pan, pelado, sin nada, creo que gomitas, y creo que pasitas, o sea, 3 cosas. Este niño pasa el día con 3 cosas en el estómago. Come a deshora, parte de su plan de tratamiento era probar alimentos nuevos, pero probar alimentos nuevos de que unas papas fritas le dan náusea y tiene 15 años. Entonces él no come porque él es quisquilloso, él es lo que le da la gana, él es lo que él dice. Él no se adapta, él no hace caso. Es que yo cuando era niña me comía lo que había en el plato, porque nosotros cuando éramos niños, entonces era lo que había en el plato y se acabó. Este tipo de situaciones. O sea, lo que no se comprende, la primera explicación lógica es que es conductual. Y entonces, como es conductual, las personas reaccionan conductualmente. Ah, es que eres un malcriado. Ah, tú no te vas a comer la sopa o tú no vas a comer esta mañana. Ese tipo de situaciones. Entonces esta mamá invierte, o esta familia invierte todo ese dinero, todo el tiempo, toda la energía, pero ellos no han entendido realmente lo que tiene su hijo. Porque la primera explicación es que nadie se ha sentado a explicarles lo que es una dispraxia. Tal vez se lo han explicado, pero no de una manera que ellos lo pudieran entender. Tal vez se lo explicaron, pero no les dieron el tiempo a digerir la información, sino que le dijeron, esto es dispraxia, lo que hay que hacer es terapia, gimnasio, y mantenerlo ocupado todo el tiempo. Entonces, lo último que dijo el médico es lo último que la persona lleva en su cabeza. Y eso es terapia, actividad. Este niño no tiene tiempo libre, este niño no tiene un balance ocupacional, porque es un niño que está ocupado de lunes a sábado y los domingos tiene que hacer tarea. Sobreexigido y además un muy buen estudiante, pero sumamente sobreexigido básicamente para superar sus problemas. Entonces, ¿cuántas familias hemos tenido nosotros, han tenido ustedes, donde por ejemplo con autismo pasa mucho? O sea, el diagnóstico de autismo es como en puntilla, no el espectro, problemas de lenguaje, no tiene autismo, autismo. Entonces, ¿quién se sienta con la mamá? El psicólogo, el médico. Me toca a mí como terapista, lo puedo hacer yo como terapeuta. Es un tema. Esto es bastante delicado y se maneja diferente en muchos países dependiendo de la estructura de servicios de salud de cada país. Nosotros siempre particularmente en Venezuela, siempre tuvimos como el psicólogo como por encima, y el psicólogo era como la cabeza. Él se encargaba de diagnosticar, de hablar con los padres, y nosotros no tenemos como el permiso de
de ir más allá o conversarlo un poco con el papá. ¿Ok? Por supuesto es diferente en cada clínica, es diferente en cada hospital, hay estructuras sumamente jerárquicas, hay estructuras más flexibles donde todos hablamos con el papá. Eso lo podemos ver más adelante en otro video que quisiera hablar de equipos transdisciplinarios. Pero bueno, eso es más adelante. Entonces el punto es, retomando el punto, que en pediatría el impacto más importante de la educación en salud es el cambio de mirada hacia el niño y la modificación de paradigmas personales y familiares, resultando en una reacomodación de expectativas, de emociones y de dinámicas personales y familiares, que es sumamente importante. Por ejemplo, niños con problemas de regulación, niños con problemas sensoriales, niños con autismo, niños con déficit de atención. Una vez que el padre entiende, o los padres entienden, pero entienden de verdad, no es que entienden el concepto del DSM-5 o el concepto del CIE-10, conceptos, características, pronósticos, prevalencia, comorbilidad y chao. No. Realmente lo que eso implica y cómo eso afecta al niño y cómo lo va a afectar en el tiempo, y por supuesto que vamos a trabajar para eso, cambia la mirada de los padres hacia el niño. Entonces, y no significa de que no dejen de exigirle cosas por su condición, no se trata de eso, porque a veces un papá me dijo, bueno, un niño me acuerdo este niño tenía, yo lloré más horrible, este niño tenía una hiperactividad que no podía con él, pero problemas de aprendizaje también, y muy desorganizado, un déficit de atención impulsivo, hiperactivo con problemas de aprendizaje importantes. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de cómo esto impacta, este niño llegaba a la escuela, por supuesto no copiaba nada de la pizarra, a veces copiaba, a veces no copiaba, a veces copiaba el 30% del cuaderno, él nunca llegaba con los cuadernos completos, la tarea hecha jamás. Pero además, típico, déficit de atención, siempre perdía las cosas, perdía los lápices, perdía la lonchera, perdía todo. Entonces, particularmente con este niño, que fíjense, la mamá me llamaba, me escribía y yo lloraba, bueno, hasta que ella entendió. Cuando este niño no copiaba la tarea y casi siempre perdía la lonchera, cuando él llegaba a casa no le daban la cena, ¿ok? Por no haber copiado la tarea, no haber hecho las actividades. Y le daban correa, número 2, le daban pan, y tercero, si él perdía la lonchera, al otro día no le mandaban comida a la escuela. Entonces, o sea, imagínense el maltrato que esa criatura estaba sufriendo. Primer grado, chiquitico, un niño chiquitico. Si él no traía la tarea, no le daban cena. Si él perdía la lonchera, no llevaba lonchera al otro día. O sea que tenía que pasar hambre en la escuela todo el día. Y le daban sus buenas nalgadas y correazos. Y se iba a la cama sin comer. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, pero la mamá ya no es mala tampoco. La señora no es mala. Ella está preocupada por su hijo. Hay que ver la historia de crianza que esta señora tuvo. ¿Ok? Para que esas sean sus herramientas, sus mejores estrategias para reeducar a su hijo. Entonces, ella me dice, Adriana, si él no copia, él no va a comer. Así hacia el siguiente día, él va para comer, cena, él se va a esforzar para copiar la tarea, para que cuando llegue a la casa yo le pueda dar cena. O sea, si él bota la lonchera, el otro día no va a comer. Entonces él va a estar con la lonchera así, metida en la camisa, para al otro día poder comer. O sea, cuando nos sentamos con esa señora, mira, el déficit de atención es así, el problema de aprendizaje es así, él no copia porque no quiere, es porque él no tiene idea, o sea, ese niño él no puede copiar ni una letra. ¿Saben los niños que cuando en vez de copiar A, por ejemplo, copian un círculo con una colita? Completamente desfragmentado. El 3 era una cosa como así, como así, como así, como así. O sea, él se le iba a la mañana copiando una línea, porque
tenía una inmadurez visomotora espantosa, tenía problemas era ¿cómo se dice? Un procesador lento. Él procesaba lenta la información auditiva, procesaba lenta la información visual. Él entraba una instrucción a las 7 de la mañana y a las 7:30 todavía la estaba procesando y ya los niñitos habían terminado el dictado. O sea, una inmadurez horrenda, un salón de 40 niños en un pueblo, no me acuerdo el pueblo, una ciudad de Venezuela, ciudad pueblo, donde el calor era horrendo y la mayoría de las veces no había aire acondicionado en los salones, entonces los niñitos agotados del calor les echaban agua, o sea, ningún elemento del ambiente ayudaba al desempeño ocupacional de este niño. Cuando se le explica a la mamá, y nos tomó mucho tiempo sentarnos, mire, el problema de aprendizaje es este, por eso es que él no hace, porque le cuesta entender que esta línea va conectada con este y que eso forma parte de la palabra. Él pierde la lonchera porque los niños con déficit de atención no tienen memoria a corto plazo. Eso quiere decir que si él puso la lonchera acá, a los 3 minutos, eso ya desaparece de su cerebro. Entonces no la bota porque es un niño malo. Él no copia porque no le interesa. Él no copia porque no le importa que le den correazo. Es porque él tiene esto. Cuando esa señora entendió, y eso suele pasar mucho con los papás, cuando ellos entienden realmente el problema, lo que implica y sobre todo que no está dentro del control del niño. ¿Okay? A veces sí, hay cosas conductuales que no podemos negar, pero no es la mayoría de las veces. No es la mayoría. Cuando el papá entiende, es como que, o sea, primero viene una culpa, pero una culpa que yo he visto hombres grandotes llorando así. Dios mío, todo lo que yo le he hecho a mi hijo, todo lo que yo le he dicho a mi hijo, todo lo que le castigué, todo lo que le quité, y no era culpa de él. Yo siempre les digo que es como castigar a un diabético porque se le suba el azúcar, o castigar a un miope porque tiene 3.3 de miopía. O sea, él no está en control de eso. Entonces, cuando los padres logran hacer ese cambio de mirada, entonces muchas cosas cambian en la casa. Muchísimas cosas que mejoran la calidad de la vida familiar. Baja el estrés familiar porque, oye, ya no te quiero matar porque ya sé que no lo estás haciendo a propósito. Cambia las dinámicas y de ahí en adelante mejora la calidad de vida del niño y de la familia. Entonces ya hay como un camino mucho más abierto a la evolución no solamente del niño, sino también a la evolución de la familia. Por ejemplo, en el caso de cuando esta mamá entendió que este niño no copiaba porque no le daba la gana, porque era un malcriado, empezaron sus terapias, habló con la maestra, le pidió perdón, dice, más nunca te voy a castigar por no haber copiado, más nunca lo castigó con comida, porque eso es inhumano. O sea, hasta los presos le dan cena, no importa lo que hayan hecho, a menos de que estén... Yo creo que cuando están en aislamiento, igual les meten el plato de comida bajo la puerta. O sea, y previniendo el tema de perder la lonchera. O sea, todas las mamás con niños con déficit de atención, porque yo tengo un niño con déficit de atención, tienen que comprar 2 loncheras, 2 correas, 2 pares de zapatos, 2 cartucheras, 2 morrales, porque una se va a perder siempre. Siempre. Entonces, eso baja el estrés de la familia y si baja el estrés de la familia, baja el estrés del niño también. Y le hacemos la vida un poco más fácil. La mayoría de los errores de dinámica familiar es por falta de información, es por falta de conocimiento y es porque nadie se ha sentado realmente a explicarle a esa mamá. Más allá de la explicación del libro, ¿ok? Es la explicación del alma, que él no lo hace porque es malo, todo ese tipo de cosas. Entonces, las personas que tienen pobre educación en salud son individuos que son más propensos a experimentar resultados adversos en los procesos de intervención. Las personas que tienen poca información de qué es lo que están haciendo, para qué es lo que están haciendo y qué es lo que tienen, nunca ven mejoría, nunca se sienten mejor, a veces se sienten hasta peor, porque no entienden el proceso, no lo entienden. Individuos con mayor educación en salud obtienen mayores y mejores resultados en los procesos de intervención a todo nivel.
Estamos hablando a nivel terapéutico, a nivel de intervenciones quirúrgicas, a nivel de consultas médicas, a nivel de administración de medicamentos. Si usted sabe para qué es el medicamento y cómo funciona, usted se va a sentir mejor cuando el medicamento se lo toma. Si usted se está tomando una pepa azul y no tiene idea ni cómo se llama, ni para qué es, ni cómo funciona, a lo mejor no siente nada o peor, no se va a sentir peor. ¿Ok? Pero es un tema de psiconeuroinmunología también. Mayor incidencia de pobre educación en salud se encuentra en poblaciones de adultos mayores, poblaciones de bajo ingreso económico y bajos niveles de educación. Y aquí es donde viene el tema de la justicia social. Es muy frecuente que en el área de salud el personal, y esto es a nivel mundial, no es solamente Venezuela, no es solamente en terapia ocupacional. Si el paciente que usted tiene enfrente está bien vestido, perfumado, arreglado, tiene un alto nivel de educación, un buen léxico, se muestra cuidado, ¿ok? El personal de salud va a responder mejor a ese paciente, le va a dedicar más tiempo, incluso le va a explicar muchas más cosas, ¿ok? Que si usted tiene enfrente un señor, bueno, con una ropa más o menos feíta, sin afeitarse, a lo mejor sin bañarse, de bajo nivel sociocultural, entonces el personal no se toma mucho tiempo. Y esto es general, médicos, enfermeras, terapeutas, camilleros, Entonces, cuando yo trabajaba en el hospital, recién graduada, muchas veces no, en ese hospital no voy a decir, se recibían personas, como en los hospitales, de muy bajo nivel económico, muy bajo nivel económico. Y a mí me tocaban ver las familias que venían del interior. Entonces les estoy hablando de familias que olían a caballo, que olían a humo, que olían a autobús. ¿Saben? Cuando uno ha pasado 12 horas viajando en un autobús de noche para llegar de madrugada a la puerta del hospital, así. Y uno huele a gasolina, así. Más o menos esa era mi población. Y no muchas veces, pero sí algunas veces yo escuché cosas como que, ay, no te mates tanto, que esa gente no sabe ni leer. Ay, no te mates, porque ellos ni van a preguntar nada. Simplemente porque eran personas de muy bajo nivel económico y cultural. Entonces, ahí es donde viene el principio de justicia social. Le dedico más a una mamá educada, con un buen trabajo, que tiene mejor nivel socioeconómico. Le dedico más tiempo a ella que a la señora que es conserje, que limpia, que es señora de servicio y que tiene un nivel de educación más bajo, porque no sería justo entonces que esta persona tenga más información por su condición social, y como tiene más información, su hijo va a tener mejores oportunidades mayores oportunidades de mejorar, porque esta mamá va a tomar mejores decisiones. Que este otro niño, que es hijo de una señora o de una familia más de privada, como no tiene la información adecuada a su nivel de comprensión, entonces este niño no va a tener la misma oportunidad que este niño, porque sus familias no van a tomar las mismas decisiones, porque no están educados de manera igual. Entonces ahí es donde entra el principio de justicia social. Y es más, tenemos que hacer más énfasis en la población de riesgo o en la población vulnerable, viejitos, porque tal vez no saben leer o tal vez no tienen esta cercanía a la tecnología como ya la pueden tener otras generaciones, las personas mayores, las personas de bajo ingreso socioeconómico y las personas con bajo nivel de educación. En otros países también se incluyen las minorías, ¿okay? Por lo menos aquí en Estados Unidos, los latinos, los hispanos, son la mayoría que tiene menor educación en salud y por lo tanto tienen menor acceso a servicios. O sea, como saben menos, preguntan menos. Y si preguntan menos, no reciben las ayudas necesarias, porque no preguntaron. Porque aquí no es que te la ponen en bandeja de plata, aquí tienes que investigar, navegar, meterte, preguntar. No es que te dicen, ay, usted tiene... No. Aquí hay que preguntar mucho. Y como no tienen la barrera del idioma, o como tienen pena, o como a lo mejor son indocumentados, no preguntan, entonces simplemente no reciben los servicios. Entonces hay que incluir también ese tipo de minoría. Tal vez en Venezuela pudiera ser. Una vez yo tuve un niño que era guajiro y ellos no hablaban español como yo, entonces nos ayudamos ahí con otra persona y bueno, ahí más o menos.
Creo que así como minorías en Venezuela, como tal, no tenemos, pero sí en otros países. Y bueno, ya como estamos regados por todo el mundo, entonces tenemos que hacer mucho más énfasis en la población más vulnerable, que es ese tipo de población. Y es un hecho esto, solo 9 de cada 10 personas, o mejor dicho, 9 de cada 10 personas muestran pobres habilidades en salud y manejar y prevenir enfermedades. O sea, que quiere decir que de cada 10 personas, solamente una persona tiene habilidades o información en educación que le permite controlar y manejar enfermedades prevenibles. O sea, solo una de cada 10, eso es terrible. Y estas son cifras de Estados Unidos, que es una población 300 millones de personas. La tecnología es bastante accesible, la tecnología es barata y hay muchísimas campañas de educación en salud, pero muchísimas, porque bueno, la salud del americano promedio es bastante baja, hay mucha obesidad, hay mucho consumo de droga, entonces hay mucha información, pero aún así solamente uno de cada 10. ¿Qué queda para un país como Venezuela, por ejemplo? Que no tenemos cifras de nada, que las campañas de educación en salud son cada vez menos o nulas, que no hay estadísticas, no hay nada. Entonces, tal vez es igual. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son indicadores de que el cliente o la paciente, el consumidor, participante tiene bajo nivel de educación en salud? Tienen poca adherencia al tratamiento. En el caso de pediatría, tienen inasistencias muy frecuentes a terapia, no van a terapia, van a una, cancelan 2, van a una, faltan 3, no cumplen con las indicaciones de los profesionales, no hacen los ejercicios en la casa, no pueden explicar el porqué del ejercicio, el medicamento o indicación, no pueden dar una secuencia lógica de la historia de salud del paciente, hacen muy pocas preguntas o ninguna, y tienen una ausencia de seguimiento a exámenes especiales o referencias a otros servicios. Por ejemplo, el niño se le sugirió neurólogo y electroencefalograma en enero. En julio no le han hecho el electro ni han pedido la cita al neurólogo. Obviamente no están entendiendo la necesidad del por qué. ¿Okay? Un paciente o una familia con un niño típico de desarrollo, retardo en el desarrollo motor, bebé, 6 meses. Van a terapia un día sí, van a terapia 2 semanas no, pero relajados, porque probablemente ellos no están entendiendo que el niño no se esté rolando a los 6 meses, es como que, ok, aquí esto está muy maduro. O que el niño tiene 6 meses y todavía tiene un control cefálico muy inestable. Entonces tal vez no están entendiendo a qué edad se tiene que esperar el control cefálico, cuáles van a ser las consecuencias si todo el desarrollo motor se retrasa, que esto puede impactar en otras áreas, Entonces, incluso hay personas que uno les explica, los educa, les dedica mucho tiempo y aún así no hacen adherencia al tratamiento, pero bueno, y esas son otras razones. Ya yo cumplí con mi rol profesional y con mi deber ético. Los terapeutas ocupacionales tienen la responsabilidad ética de asistir y de asegurarse de que cualquier individuo con cualquier nivel de educación en salud reciba la información necesaria en relación a su motivo de intervención. Esto incluye ayudar a entender cuál es el objetivo de la intervención de la terapia ocupacional. Y ustedes saben que nadie entiende qué es un terapista ocupacional. A veces nosotros no entendemos. Entonces no solamente es educación en cuanto a la condición o diagnóstico, sino también educación en cuanto a qué es lo que se espera que pase en terapia ocupacional, qué es lo que se espera que hagamos nosotros en la terapia, cuáles son nuestros medios de tratamiento, cuáles son nuestros objetivos a corto plazo, a largo plazo, etc. Esto también obedece o tiene que obedecer a la sensibilidad cultural, religiosa, habilidades verbales, cognitivas y sociales del cliente-paciente. Por eso es que tampoco se puede hacer un material estándar, porque hay que adaptar la información que nosotros manejamos, adaptarla al nivel de comprensión del paciente o de la familia. Me acuerdo de una profesora, se llama Hernán Peratore, ¿recuerdan? La instructora de integración sensorial.
ella decía que los terapeutas novatos tienen como todo del libro, ¿no? Bueno, estamos recién saliendo, entonces tenemos todo el libro de CM5, casi que en los PowerPoint aquí en la cabeza, con un lenguaje sumamente técnico, y que nos cuesta mucho hacer la transición del lenguaje técnico a un lenguaje comprensible. Entonces ella decía que un terapeuta ocupacional maestro, o sea, un máster, ya un veterano, hace esa transición muy fácil. Toma todo ese conocimiento, todo ese lenguaje técnico, anatómico, fisiológico, sistémico, teórico, y lo puede transformar, digerir en un lenguaje completamente comprensible para cualquier persona. Ella dice que esa es la diferencia entre un novato y ya un veterano, pudiéramos decirlo. También la educación en salud ayuda a los padres de familia a acceder a recursos adicionales que apoyen al niño. Por ejemplo, servicios gratuitos, tal vez parques que puedan ayudar al niño con X condición, asesorías psicológicas para la familia, por tal organización. Entender que la ley tal apoya al niño en la educación especial, que la ley tal apoya al niño en lo que es la integración en otras áreas del desarrollo. O sea, no solamente terapia ocupacional, sino ayudar al papá a navegar en otros recursos que ayuden al niño en su evolución. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es muy fácil, la verdad es bastante fácil. El primero no es fácil, los demás sí. Primero son las actividades presenciales, esto es talleres, seminarios, presentaciones, conversatorios con un especialista, con un especialista en particular para preguntas y respuestas, reuniones de apoyo con padres y maestros. Hay que desarrollar material audiovisual que pueden ser escritos, videos, folletos, boletines, infografías, que ahora hay muchísimas aplicaciones para hacer infografías, son súper buenas, súper fáciles. Artículos para la prensa, páginas web, videos, podcast, que son como son audios de 10 a 20 minutos, entrevistas a especialistas y padres, cualquier tipo de actividad que ayude a diseminar la información. Actividades de concientización también son consideradas educación en salud, como ferias de información, caminatas, reuniones de familia, cineforo, apoyo en la comunidad. Por ejemplo, apoyar el Día Mundial del Autismo. Entonces ese día se hace una charla o se va a una caminata y se entregan folletos en la estación del metro, folletos con los signos más importantes de autismo en el primer año de vida, ese tipo de cosas. O sea, trabajar en concientización ayuda muchísimo a la educación en salud de la población en general, porque baja un poco, y es lo que se ha visto con el tiempo, que las actividades de concientización bajan el rechazo, la resistencia de la población hacia este tipo de personas. Por ejemplo, los síndromes de Down son un poco más aceptados en los trabajos, son menos rechazadas, como que, sí, mira, tiene Down, yo leí que en un folleto que ellos pueden trabajar, que ellos son súper creativos, en vez de como hace 20 años, 30 años atrás, no, son hijos del demonio, eso es que su mamá se casó con un primo, ese tipo de cosas. Ayudan bastante a la aceptación en la comunidad de las personas con discapacidad. Los cineforos son muy buenos, las reuniones de familia son muy bonitas, eso se hace mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, en un parque se reúnen todas las mamás con niños con síndrome de Down, entonces hacen como un picnic grande, están los niños, o sea, eso da mucho sentido de pertenencia, a los papás les da mucho como sentimiento de que no estoy solo, hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo que yo, se dan mucho apoyo, pasa mucho con autismo, con síndrome de Down, con espina bífida, con síndrome de Rett, que los padres se reúnan en esas reuniones en los parques, o hacer comidas, ese tipo de cosas. Las caminatas, que también ayudan a recoger dinero, y las ferias de información. Las estrategias de salud, ¿dónde se pueden hacer? En los consultorios, en las bibliotecas, en las escuelas, plazas, auditorios, parques, básicamente espacios públicos. Ahora, ¿de dónde van a sacar la información? Esto es sumamente importante, porque obviamente antes de sentarnos a educar,
a una familia, nosotros nos tenemos que meter el puñal primero. Porque te puedes conseguir con familias que agarran el papel y se paran y se van con muchas preguntas. Pero hay familias que preguntan y bastante. Entonces mi experiencia es, en 21 años ya que tengo de terapia, 21 o 20, la verdad es que yo no me acuerdo si son 20 o 21. Pero hace 20 años yo les puedo decir que los papás preguntaban muy poco. ¿Pero por qué? Porque internet no existía. Cuando yo fui a la universidad, internet no existía. Internet vino a aparecer fuertemente en la vida de la gente como, se podría decir, 10 años más o menos. No más de eso. Pero así que un papá supiera de diagnósticos, que un papá tenía que pasar a juro por nosotros porque nosotros tenemos los libros. Pero no había acceso libre a la información, que esa es una de las grandes ventajas de internet. Ahora los papás teclean en Google, llegan a la consulta y ya se han leído 3 papers, las investigaciones, las últimas tendencias, esto sí, esto no, y ya vienen con mucha más información y por supuesto vienen con muchas más preguntas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar ahí en la información, pero me dice que venga un papá a preguntarnos una cosa y nosotros no sepamos. Yo no tengo miedo en decir, no sé, déjeme investigar y le digo después, pero no tiene que estar montado. Entonces, antes de enseñar, obviamente tenemos que aprender. Ahora, ¿de dónde vamos a aprender? Estas 4 páginas web que tienen acá, que tienen ahí, tengo que acostumbrarme, están de las más confiables a las menos confiables. Las primeras son las que son .gov, que son las fuentes gubernamentales. Las fuentes gubernamentales incluyen avisos oficiales, bases de datos y agencias u oficinas de salud. Es la información oficial. En Estados Unidos la más famosa, digamos, es la CDC. Yo se las pongo después en un link aquí abajo, por ahí se los pongo. Que tienen una sección en español. Entonces casi toda la información que tiene CDC también está en español. Tienen las estadísticas, bueno, es de hecho la que da las estadísticas más recientes, las prevalencias, tiene las modificaciones en los conceptos. Lo más actualizado está en el CDC, no hay para dónde agarrar. Las .edu son las que son relacionadas a universidades, escuelas superiores. Estas están conectadas a bibliotecas o bases de datos de investigación académica. Ahí es para profundizar un poco más bastante, ¿ok? Cuando ya quieren, ya tienen claro toda la parte de diagnóstico, pronósticos, estadísticas, etc. Bueno, se cortó el video porque se me acabó la memoria, pero ya borré un montón de cosas. Entonces, habíamos quedado en las páginas EDU, que son las de las universidades y las escuelas superiores, y están conectadas a bibliotecas y sobre todo a las bases de investigación académica. Entonces, estas EDU es cuando ya uno tiene un manejo bastante global, general del diagnóstico. Entonces, la siguiente fase es empezar a leer investigaciones, evidencia, hallazgos, y eso es lo que se va a encontrar en este tipo de fuentes. Las ONG son las organizaciones no gubernamentales y ellos también tienen bastante información, sobre todo ellos tienen la información digerida y presentada de una manera muy amigable para el público. ¿Por qué? Porque las ONG, ellas lo que quieren es captar la atención hacia su causa. Entonces, por ejemplo, está la organización americana o venezolana o latinoamericana de niños con epilepsia. Entonces, ellas se alimentan de la información de las .gov, .edu, y ellas la diseñan de tal manera que sea bastante accesible y entendible para la población, porque bueno, es lo que ellos quieren captar la atención hacia su causa: epilepsia, autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, dispraxia. Entonces ellos tienen bastante información para el público en general, sobre todo para los papás. Las .com son las últimas que ustedes van a consultar, porque las .com es información que usualmente es derivada de otra fuente y es información que ha pasado por muchas bocas y está muy masticada. Usualmente no es verificada, tal vez no es la más actualizada, muchas veces es errónea, ¿ok? No es información confiable, no es profesional. Entonces,
Las .com es, por ejemplo, que si mimamayo.com, entonces no se van a bajar un artículo de mimamayo.com para dar una charla sobre un diagnóstico, porque eso es de muy baja calidad en cuanto a la veracidad de la información. Lo que sí las van a usar es para diseminar más la información. Ustedes pueden escribir artículos para ese tipo de revistas, de páginas web, de blogs, ¿ok? Para diseminar la información, pero ustedes no van a tomar información de esas páginas. 3 pasos para educar en salud. Entonces dice varios consejos. Sea un buen comunicador. Comunicación clara y limpia empodera a los pacientes a obtener más conocimiento sobre su condición y sus alternativas. La información no tiene que ir todo en un solo paquete. La información puede ser empezar en manera como un taller o un conservatorio, pero cada encuentro que usted tiene con el paciente, cada encuentro él va a aprender algo, chiquito, poquito, él va a ir aprendiendo, cada vez que usted lo vea, él va a aprender algo de usted y sobre la condición. Úsame lo que en inglés se llama teach me back o teach back, que es como la estrategia más confiable para asegurarse de que el paciente está entendiendo lo que usted le está diciendo. Esto en medicina se aplica, por ejemplo, cuando un doctor le da la indicación a una señora. Bueno, usted se va a tomar este medicamento con agua antes de la comida, ¿ok? Por supuesto, eso va escrito, eso va en imágenes, eso les dan muchísimas estrategias para que la persona entienda cómo va a manejar su medicación. Entonces, después que el doctor le explica, entonces el doctor le dice, ok, explíqueme a mí cómo usted se va a tomar la pastilla. Ay, bueno, esto me la tomo en la noche. No, se la va a tomar con agua en la mañana antes de comer. Es para verificar, porque una cosa es que la persona, uno como paciente, uno se sienta, uno no quiere dar la imagen de que, Dios mío, yo no estoy entendiendo nada de lo que esta persona me está diciendo. Pero no, sí, ¿entendió? Sí, muy bien, mentira. Entonces, es la estrategia. Nosotros lo usamos mucho, o deberíamos usar mucho, cuando le enseñamos un ejercicio a una mamá. Mira, esta semana vamos a trabajar, vamos a fortalecer los abdominales. Entonces, por supuesto, obviamente a la madre hay que darle la información escrita, no solo verbal. Solo no es suficiente, porque si la escrita se olvida y no se entiende, imagínense solo la verbal. O sea, entonces usted le va a hacer así, lo va a poner así, lo va a poner acá, lo va a poner allá. Ok, ahora muéstrame a mí cómo va a ser el ejercicio. Ah, y lo voy a agarrar. No, tiene que tomarlo por las 2 manos. Y entonces lo jalo. No, tiene que ponerle los piecitos aquí. ¿Me entiende? Es el teach back o enséñame de vuelta. Explícame a mí cómo va a usar esta información. Y el lenguaje simple es lo más importante en educación en salud. El lenguaje profesional, la jerga técnica tiene que quedar fuera de esto. Completamente fuera. Lo que llaman también plain languages o simple languages. O sea, lenguaje cotidiano que lo puede entender cualquier tipo de persona, de cualquier nivel de educación. Lo cual no quiere decir un lenguaje de baja calidad, sino un lenguaje simple. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros en pediatría, propiocepción, músculos y articulaciones. Vestibular es lo que tiene que ver con movimiento, ¿no? Que vamos a trabajar vestibular. Yo tenía una mamá que decía, es que venimos para que lo hagas lo de la eso es que ustedes hacen. Ella me lo decía echando broma, pero es articulaciones y músculos. Entonces, entre paréntesis, nosotros le decimos a eso propiocepción. Si usted busca en Google, tal vez lo va a encontrar como propiocepción, pero realmente eso significa músculos y articulaciones, ese tipo de cosas. Este lenguaje es simple siempre. Una persona es eficiente en educación en salud cuando las personas o nuestros pacientes las convertimos en autodidactas, autodirigen su proceso de aprendizaje, poseen pensamiento crítico y poseen un tipo de pensamiento dirigido a resolver el problema, porque de nada sirve tanta información si al final no se va a aplicar. Toda esta información tiene que ayudar a cambiar las dinámicas familiares, a cambiar las expectativas, a modificar la manera de interrelacionarse con este niño, por ejemplo, que es irritable, o con este niño que tiene torpeza motora. O sea, tiene que resolver problemas, porque la comunicación de información solo por información, ¿como para qué? O sea, tiene que resolver un problema.
Estas personas son ciudadanos responsables y productivos y son comunicadores efectivos porque, como les dije, la información que ellos ganan, ellos la van a transmitir. Pasa mucho con los maestros. Cuando nosotros entrenamos maestros que vienen por primera vez a los talleres, el siguiente año esos maestros son bastante... refieren a otros niños. No, yo me di cuenta que este niñito puede tener lo mismo que tenía fulanito, porque tú te acuerdas que fulanito tenía esto y esto y esto, entonces él se le parece esto y esto y esto, entonces él puede recibir. Yo le dije a la mamá, entonces, y yo estoy haciendo las mismas estrategias. O sea, estas personas se vuelven comunicadores de la información y diseminan más la información. Las abuelitas, las mismas mamás, los mismos papás, a veces los hermanitos también. Y las mejores prácticas son básicamente 3. Usar analogías, que es como usar imágenes mentales que puedan ayudar a explicar conceptos complejos de una manera directa o simple. ¿Okay? Por ejemplo, cuando a veces yo le explico a los papás, a ver qué ejemplo puedo usar. Déjame pensar. Por ejemplo, cuando hacemos propiocepción, ¿no? o la compresión articular, yo digo, bueno, realmente no es acá lo que estamos estimulando, porque papá decirme, pero mi hijo no tiene ningún problema en el codo para estar haciendo esto, o en las manos, su problema es que él no lee, pero su cuerpo está bien. Yo, sí, claro, pero no es esto lo que estamos trabajando, sino el impulso eléctrico que viaja al cerebro y estimula las neuronas que están acá, porque es como el hardware y el software. Nosotros estamos trabajando el software, pero para llegar al software tenemos que entrar por el hardware. En el caso de que sea un papá que entiende de computadora, o sea, queremos entrar al sistema operativo del cerebro, pero tenemos que activar por el teclado, por el mouse, por la pantalla si es táctil. Entonces es lo mismo en el cuerpo, necesitamos los sentidos, la piel, las articulaciones, el movimiento para poder entrar al sistema operativo o al software. Entonces, ok, entonces estamos trabajando es acá, aunque lo estemos haciendo acá. Exactamente es eso, o sea, usar analogías para explicar procesos que son un poco complejos, ¿no? Otra vez, lenguaje simple, no lenguaje técnico, jerga profesional. Eso tiene que salir de la mesa, porque especialmente en Latinoamérica todavía tenemos esa cultura de que yo soy el especialista, la doctora, usted es el paciente, yo soy la que sé. Y obviamente mientras más emperifollemos el lenguaje que usamos, la imagen es como que, ay, la doctora sí sabe, o la doctora ha estudiado mucho, pero realmente no es así. Hacer preguntas abiertas ayuda a comprender cuánto el paciente está comprendiendo y dónde hay que volver a hacer énfasis. Tienen que estar muy, muy, muy conscientes de que no todo se entiende a la primera. O sea, ustedes hablarán el 100% y el paciente con suerte se llevará el 40%, si les prestó bastante atención. Con suerte el 50% se está entendiendo y ya no pidan más. Entonces a veces la información hay que repetirla, porque a veces como que, Dios mío, pero ¿cuántas veces se lo va a explicar a esta mamá? Si ya yo se lo dije, pues se lo dijiste una. Y les estás hablando de ella, la señora es secretaria, o sea, ella no entiende de cerebros, de neuronas, esa no es su día a día. Que el tuyo sea es otra cosa, pero no es el de ella. Entonces la información hay que repetirla y hay que repetirla y hay que entender que no todo se agarra al mismo. O sea, cuando ustedes mismos van al médico, cuando nosotros mismos vamos al médico, agarramos pedazos y nos vamos, pues. Y mucho más en pediatría, donde los niños tienen condiciones que usualmente son de largos procesos de intervención y son con diagnósticos muy complejos como Down, autismo, o sea, son muchas cosas que hay que digerir progresivamente, pues. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta, 2 cosas importantes que no las tengo acá, pero me acabo de acordar. Tienen que también considerar el estado emocional de la madre o del padre, ¿ok? Porque recuérdense que los diagnósticos llevan un proceso de duelo. Entonces, a veces los papás están tan en dolor por su duelo de diagnóstico, que a lo mejor están tan deprimidos, que las personas deprimidas no atienden, están ahí, pero no están. Hacen así, pero no entendieron nada, ¿ok? Pueden estar en depresión, pueden estar en negación, pueden estar en ira, en rabia,
pueden estar en negociación, pueden estar en aprendizaje, y acuérdense que tal vez hagamos un video de duelo, pero son 4 o 5 fases, no me acuerdo, negación, ira, negociación, bueno, 4 o 5, ya después la vemos. Pero dependiendo del estado emocional de los padres, también es momento de entrar o no a dar información. Si el papá está en ira, el papá te va a arrancar la cabeza, porque él está molesto con la vida de por qué su hijo nació así, de por qué su hijo no aprende, de por qué su hijo no habla, de por qué él está en ira con la vida. Y eso es una etapa, ¿ok? Si entran en ese momento, tú vas a ser el que va a pagar esa ira, ¿ok? Si el padre está en depresión, también es el momento de aprender, de entender qué información le vamos a dar en ese momento. O sea, está en depresión, y a veces el diagnóstico más simple puede llevar a todos estos procesos porque son procesos individuales. Yo recuerdo cuando a mí me dieron, no cuando me dieron, cuando me confirmaron el déficit de atención de mi hijo. Y esa semana estuve, o sea, deprimida, pero de cama. O sea, de cama, y yo soy terapista, yo me sé la información, yo sé el pronóstico, ya le estaba con sus intervenciones, ya le estaba mucho tiempo en terapia. Pero no habíamos llegado al punto de confirmar un diagnóstico y sobre todo una medicación, a lo que tuvimos que ir después. Pero yo era mamá y ese era mi mundo emocional, pues de que bueno, nada, Ritalin porque toca. A pesar de que habíamos hecho terapéuticamente todo lo necesario para no llegar a ese punto. Pero el punto es que me deprimí una semana completa, que yo no tenía ganas de trabajar, yo no me quería levantar de la cama. Yo iba a la escuela y lo dejaba en la puerta y me devolvía a la casa a sentarme en la cocina. O sea, es un proceso. Entonces también hay que aprender a identificar en qué punto emocional está la familia para saber si estamos listos para eso o no. ¿Cuáles son los beneficios para el terapeuta ocupacional? Nosotros como profesionales ganamos la confianza de nuestros pacientes y de su familia, porque le estamos enseñando o le estoy demostrando que yo quiero que tú entiendas. Primero porque es tu hijo y segundo que si tú entiendes, los dos vamos a trabajar por tu hijo. O sea, yo no quiero tener el poder del conocimiento, quiero que lo tengamos juntos. Quiero compartirlo contigo, quiero que sepas todo lo que yo sé. Entonces, los pacientes ganan la confianza del terapeuta. Se fortalece la alianza terapéutica, porque muchos de ustedes habrán recibido pacientes que tuvieron otros terapeutas y el papá te dice, pero a mí nunca me explicaron eso, pero a mí nunca me dijeron eso, pero a mí nunca me enseñaron eso. Qué bueno que tú me estás enseñando esto, porque yo tengo 1 año en terapia y nada, iba, lo llevaba, jugaba, me volvía para mi casa con mi muchacho y nadie me explicaba estas cosas. Entonces, hay fortaleza de la alianza terapéutica y la mamá, si tú le explicas el por qué, si el papá entiende el por qué lo que estamos haciendo, por qué lo estamos cepillando, por qué lo estamos montando en una hamaca, por qué estamos haciendo abdominales, por qué hay que trabajar con una plastilina, el papá lo va a hacer porque está entendiendo para qué es eso. Que hay plastilina, pero si el problema es que no escribe, porque ¿qué vamos a hacer con una plastilina? Vamos a hacer así, pues entonces este músculo que es el que agarra el lápiz, entonces cuando él agarra el lápiz no se va a cansar tanto. Y explicar. Mejora el cumplimiento de las indicaciones en el hogar y de la asistencia a terapia, ¿ok? Disminuye la ansiedad de los padres, y si disminuye la ansiedad de los padres, mejora la calidad de vida del niño, porque no lo vuelven loco. Y se fortalece la imagen profesional, no solamente de ustedes como terapistas, sino de la terapia ocupacional como profesión. A mí una vez me dijeron, los terapistas ocupacionales los amamos porque son súper educados, son súper cariñosos, son personas súper hippies, súper felices y nos encantan los terapistas ocupacionales. Yo me sentí así, yo soy terapista ocupacional. Entonces, estas son las referencias que usé para esta presentación y una último consejo, por ejemplo, de las reuniones de padres y las actividades que nosotros hemos hecho en neurodesarrollo. ¿Qué les puedo dar como consejo? Que asistan los niños o no puede ser una bendición o puede ser una tragedia. A mí me gustaría, por lo menos la última reunión que tuve con padres, fue muy chévere y todo, porque los papás estaban era un grupo de papás con autismo, de niños con autismo, estaban súper comprometidos, fue en una casa, porque me invitaron, fue una señora, invitó en su sala muy grande, pero varios papás llevaron a los niños. Entonces los niñitos se les preparó como un área apartada, un saloncito con juguetes, el ruido que hacían esos niños
no dejaban escuchar, ya yo no podía levantar más la voz. Yo escuchaba las bicicletas, las pelotas, grito, todo tiraba. O sea, fue muy incómodo, porque yo no sé, yo creo que si ellos entendieron el 30% de lo que yo dije, fue bastante, porque el ruido de los niños hizo mucha interferencia, muchísima interferencia. Si los niños están dentro del área, o sea, que están por aquí jugando, nosotros estamos con los papás hablando, también es complicado porque los niños distraen muchísimo la atención de los papás. Entonces, pasan consulta en evaluación, o sea, estamos evaluando, estamos hablando de los resultados, de lo que hay que hacer, y el niñito interrumpe, o los hermanitos, o se meten, interrumpen la conversación, o reclaman la atención de los papás. Ay, que te caíste, ay, que tienes sed, ay, ya va que hay que llevarlo al baño, ay, que hay que cambiar el pañal, ay, espérate que quiere teta, ay, pero ya va, ay, Andy, cámbialo tú. Entonces, los papás están intentando entender lo que le estás diciendo, pero al mismo tiempo cuidar a sus hijos, porque bueno, están ahí, pues. Entonces, ay, que se cayó, ay, que no se suba ahí. Entonces, la atención no está 100% en lo que estamos diciendo. Entonces, ese tipo de reuniones no, yo siento que más bien dejan preguntas para más adelante, pero es una pérdida de tiempo. La verdad, se pierde mucho tiempo y se pierde mucha energía. Entonces, si van a hacer reuniones con papá, traten de que uno lleven a los niños, que será el ideal, para que se concentren y ya tengan 1 hora, 2 horas libre para ellos. O bueno, si ni modo, no hay quien cuide a los niños, tenerlos en un área bien apartada con una persona que los cuide, pero bien lejos, que el ruido no interfiera. Otra cosa, yo creo que por ejemplo los talleres, las reuniones para padres no deberían exceder las 2 horas. Porque ya después de 2 horas, bueno, 2 horas es bastante para dar información, usualmente es alrededor de 1 hora. Pero ya después de 2 horas ya todo el mundo está fatigado, tanto uno que está hablando como ya el papá que está bien cansado. O sea que entonces tendrá que ser 1 hora, hora y media, y ver como máximo 2 horas y con un break. Pues, un break de 10 minutos para tomar café y continuar. Pero no más de eso. Otra recomendación, cuando hagan, esta es muy cómica, cuando hagan conversatorios, que por ejemplo nosotros en algún momento tuvimos conversatorio con la terapista de lenguaje, entonces los papás iban específicamente a escuchar cosas del lenguaje del autismo, por ejemplo. Hay papás que por su dinámica, por su personalidad, por su ansiedad, por su condición personal, intentan acaparar la reunión. Entonces lo que hacen es, pero espérate, porque es que mi hijo hace así, así, asado. Entonces la terapista le contesta muy amablemente, entonces, pero ya va, porque eso también lo hace a mi hijo, explícame por eso. Entonces, toda la reunión termina siendo en torno a un solo caso, y tampoco, porque bueno, esto no es consulta, es información general. Entonces traten de poner muy bien las reglas y cuál es el objetivo de la reunión, porque es muy fácil que se pierda el norte de para qué estamos aquí. Por ejemplo, bueno, gracias por venir, qué bueno que están con nosotros, el objetivo de esta reunión es mirar un poco, no sé, las características clínicas de los niños con autismo en edad preescolar, porque son diferentes las características cuando son bebés. Entonces vamos a ver esas diferencias. Ese es el objetivo de la reunión. ¿Ok? Por favor, si tienen preguntas generales, las pueden hacer al final, porque usualmente las preguntas se van contestando en el camino. Si son preguntas particulares de su niño, bueno, es un poco difícil contestarlas porque necesitamos evaluar y conocer al niño. Entonces, las preguntas particulares tal vez no vamos a ser capaces de contestarlas, para eso está la consulta, ¿ok? Sobre todo niños que no son pacientes todavía de nosotros. Entonces, ese es el objetivo de la reunión, entender, por ejemplo, las estrategias que le pueden ayudar a su niño a funcionar socialmente mejor en un parque o en una fiesta, o cómo introducir alimentos nuevos para niños que tienen resistencia a la comida nueva. O sea, el objetivo tiene que quedar muy claro, porque si no es muy fácil que empiecen, por ejemplo, la reunión es estrategias para apoyar la integración en eventos sociales como fiestas. Ese es el objetivo. Tú sabes que cuando a mi niño yo le corto las uñas, es que tú sabes que es un problema porque no se deja cortar las uñas. O sea, entiendo, pero no estamos aquí para hablar de eso. Eso es muy fácil que pase, sobre todo en la cultura
latina. O sea, el gringo se sienta, la reunión es A, B y C, la reunión es A, B y C, nadie va a preguntar D, N y F. Nosotros no, nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de cosas que a veces no tienen nada que ver, es increíble, pero bueno, es el proceso individual de cada persona. Ayer tuve una evaluación y básicamente la familia me hablaba era de cómo ellos instalaban equipos electrónicos en las casas, los cables que compraban, o sea, yo entiendo que la gente tiene necesidad de contar su vida, eso es una necesidad humana, pero no estamos aquí para eso, entonces culturalmente eso nos cuesta muchísimo y se nos pierden las reuniones. Entonces, en eso sí hay que ser bastante estructurado. Si es posible ponerlo en un papel. El objetivo de la reunión es esta y estos son los 4 o 5 puntos que vamos a tocar. Las preguntas al final, un receso a las 10:15, porque si no nos dan las 3 de la tarde todavía aquí hablando pistolado. Entonces, es lo que, como que lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo de hacer reuniones con los papás. Entonces, bueno, muchachos, colegas, anímense, empiecenlo, no tienen que tener un público gigante, 5 papás es suficiente, 10 papás es suficiente, inviten a los maestros, es importante, no se llenen de tanta gente, manténganlo bien controlado, si lo hacen en equipo multidisciplinario es mejor todavía, que se hagan acompañar por el psicólogo, por su terapista de lenguaje, o sea, que sea como equipo. Es bueno también, eso es bonito trabajar en equipo porque no tenemos las respuestas todos. Tal vez hay papás que tienen preguntas de orden emocional, entonces bueno, ahí el psicólogo intervendrá un poco más, de lenguaje intervendrá un poco más. Lo pueden hacer ustedes solos porque el TEO tiene, lo que quiero que tengan claro es que nosotros como terapistas tenemos, uno, el rol profesional, o sea, está dentro de nuestras competencias, y segundo, es nuestro deber ético, educar a nuestros pacientes y a su familia. Entonces atrévanse, empiecen poco a poco, documentense bastante bien, estudien muchísimo, ¿ok? Para que la educación sea real. Usen fuentes buenas como les puse las .gov o las .edu, son las mejores. Y empiezan a hacer, y ustedes van a ver un cambio importante en las familias, en sus niños y en sus pacientes en general. Van a confiar muchísimo más en ustedes, van a tener mejor reputación profesional, los van a recomendar muchísimo más. Eso es bueno. Entonces, bueno, si tienen dudas, preguntas, todavía no sé con qué mecanismo nos vamos a manejar para eso, todavía estoy estudiando las plataformas. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro video. Bye.